Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. Me alegro de poder saludarlos por este medio. Un abrazo grande a cada uno. Y vamos a proceder a este culto en adoración a nuestro Dios. Vamos primeramente a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida, por esta instancia en que nos permites reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra y para alabar y bendecir tu nombre. Te ruego que tú bendigas cada hogar representado, Señor, en esta mañana. Bendiga, Señor, tu palabra, que uses, Señor, a nuestra pastora que trae tu palabra, la uses, Señor, que hables a través de ella, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en esta mañana en el Salmo 103. Amén. Dice así: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí nos habla de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Cuán importante es que en nuestra boca cada día haya alabanza al Señor, haya adoración y agradecimiento por todo lo que hace día a día. Tenemos razones de sobra para alabar al Señor cada día. No importa la circunstancia en que estemos viviendo, que estemos pasando, pero siempre debe haber alabanza en nuestra boca hacia Él. Nada tiene tanto poder como la alabanza que podemos darle a Dios. La alabanza hace una obra hermosa en nuestro corazón, que si podemos estar afligidos con tristeza, la alabanza hacia Dios nos levanta y nos restaura. Siempre debemos de decir: alabaré al Señor. Amén. Bueno, vamos a dar el paso a la palabra a través de la pastora Yarela. Amén. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no es cierto?, nuevamente de entregar su palabra. Espero que sea usada, ¿no es cierto?, con poder para poder hacerlo y para que pueda llegar a sus vidas. Bueno, la palabra que el Señor me entregó está basada en algo que quizás muchos hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado una prédica, ¿no es cierto? Y en vez de decir: oh, qué hermosa la palabra, gracias Dios por la palabra que me entregaste, voy a mejorar, gracias por hablar a mi vida y voy a hacer lo mejor de ahora en adelante para honrarte a ti, ¿no es cierto? Pero en vez de eso decimos: oh, que estuvo entretenida la palabra, estuvo divertida, no sé, me llamó la atención el conocimiento que tenía el predicador de la escritura, ¿no es cierto? Se conocía la Biblia de pe a pa y no sé, un sinfín de comentarios, pero al final no es lo que nosotros esperábamos recibir, al menos de un predicador del que se supone que va a entregar la palabra de Dios. Y ahora nuestro Dios nos hace recuerdo a través de esta palabra, ¿no es cierto?, de que nosotros somos los transmisores de su palabra, somos los transmisores de su verdad, y que esta verdad no es algo sencillo o muy fácil de hacer humanamente, pero sí estamos llamados a transmitirla con todo el poder, con toda la autoridad que nos da Dios por ser sus hijos a través de su Espíritu Santo. Amén. Y Él lo que quiere es que entendamos que la palabra de Dios no es entretención, no es quizás muy, incluso a veces hasta suave, por decirlo de alguna manera, o que nos gocemos, o sea, podemos gozar en su palabra, sí, pero no que nos traiga diversión y que no haya ningún cambio en nuestras vidas. En definitiva, la palabra de nuestro Dios, la que transmitimos como sus hijos, debe ser entregada con poder. Amén. El texto está en 1 Corintios 2, del 1 al 5, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Esa es la palabra. Aquí antes de comenzar, ¿no es cierto?, a explicarla, puedo decirle que esta carta, ¿no es cierto?, fue dirigida por Pablo a la ciudad de Corintio, ¿no es cierto?, a los corintios. Y esta ciudad inicialmente era griega, después fue, ¿no es cierto?, sometida por Roma, entonces pasó a ser una colonia romana. En esta ciudad podemos decir igual que vivían tanto entonces romanos, griegos y judíos. Y en esta ciudad de puerto, que era muy reconocida, ¿no es cierto?, donde todos pasaban por ahí, los mercantes, barcos, de todo, ¿no es cierto?, tenía mucho movimiento, pero esta ciudad era muy pecaminosa. Aquí adoraban incluso a la diosa Afrodita, ¿no es cierto?, la diosa del amor. Existía mucho, por lo mismo, donde era una ciudad puerto, había mucho pecado sexual. En esta ciudad también existía aún mucho la esclavitud, ¿ya? Existía el alcoholismo. En general era una ciudad donde había mucho pecado. Y Dios se dirige a esta ciudad, ¿no es cierto?, a esta iglesia a través de Pablo, ¿no es cierto?, para corregirla en doctrinas que ellos estaban errados. Y entre una de esas doctrinas era que ellos se habían dejado llevar por la sabiduría humana. No por la sabiduría de Dios, sino que por la sabiduría humana. Y aquí es donde Pablo les instruye, ¿no es cierto? Le empieza a decir, en este caso específico, el tema que vamos a ver, que es sobre, en este versículo, que es de la sabiduría humana y el poder de Dios. Ya esta iglesia, Pablo empieza así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Aquí él recalca, ¿no es cierto?, que él siendo un erudito, ¿no es cierto?, siendo un letrado, siendo el apóstol Pablo, ¿quién era? De mucho conocimiento intelectual, era de sabiduría, conocía la filosofía, ¿no es cierto? Aparte que Corinto, él cuando la fundó, estaba ahí en la cuna, era la cuna de la filosofía en ese tiempo. Entonces, él, esa iglesia fue fundada en medio de todo aquello. Y Pablo conocía de todo aquello, ¿no es cierto? Hasta todas las filosofías que se pudieran dar en ese tiempo, él estaba al tanto de todo. Él conocía, tenía seguramente una fluidez de palabra, no sé, tenía un desplante como ningún otro. Estaba acostumbrado a viajar, ¿no es cierto?, a fundar iglesias, a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Y él decía aquí que a pesar de que él era todo aquello, él no fue con excelencia de palabra, no fue con su conocimiento humano, intelectual, ni de sabiduría. Él no fue a presentarse allá cuando inauguró, cuando fundó esta iglesia, no fue con ese conocimiento, le hacía recuerdo de todo aquello. Más dice, lo que te hace sabio delante del mundo, te hace necio delante de Dios. Por eso que él no fue con sabiduría humana, ni su intelecto, ni todo su conocimiento. Dice en el 2, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él le dijo, ustedes quieren saber, entender, querer sabiduría, querer esto, querer lo otro, querer ver, no sé, grandes milagros.
¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa iglesia, como le decía, ahí vivían romanos, griegos y judíos, pero la iglesia estaba formada por griegos y judíos, y los judíos buscaban esa sabiduría humana, se habían alejado de la doctrina, ¿no es cierto?, que Pablo le había inculcado, que le había enseñado, y ellos empezaron a buscar sabiduría humana, filosofía, y se fueron en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Acá Pablo dice, ustedes quieren buscar en filosofía, en sabiduría humana. Pero yo les digo, ¿no es cierto?, que así como yo fui, como con todo lo que les entregué fue a Cristo y a Cristo crucificado, yo les digo que basta solamente a Cristo crucificado, que conozcan de Cristo, que ustedes no necesitan de la sabiduría humana, no necesitan saber de nada que les pueda ofrecer el hombre o que les pueda ofrecer el mundo. Todo lo que necesitan saber viene de lo alto, así como cuando ustedes recibieron a Cristo, cuando conocieron a Cristo, ¿no es cierto? Eso no fue con conocimiento humano, no fue con mi palabra, no fue con mi sabiduría, sino que fue a través del conocimiento de Dios, a través de la sabiduría de Dios en sus vidas, a través de Cristo. Eso es lo que recalca entonces Pablo, ¿no es cierto?, a esta iglesia, sino que Jesucristo y a Cristo crucificado, eso basta y sobra. No necesitan de nada más, ni de filosofía. Lo otro que les quería decir, que el Evangelio, lo que ustedes recibieron, es sencillo. Dios no se complica, Dios no usa a grandes eruditos, a grandes conocedores, a grandes intelectuales, no sé, a grandes personajes que para la tierra pueden ser grandes personajes, pero Dios no necesita de ello. El Evangelio es sencillo. Y es suficiente y más que suficiente entregarlo con el poder de Dios, así como que les quiso decir, así como ustedes lo recibieron en un principio, lo que fue solamente les bastó el poder de Dios, eso es lo único que necesitamos. Y esto, ¿por qué es así? ¿Por qué el Evangelio no se expresa en la sabiduría humana? Porque dice su palabra para que ninguno se gloríe. Y lo otro, que tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer de Dios, porque Dios es lo que siempre nos ha instruido en toda su palabra, que le conozcamos. Siempre ha querido que le conozcamos. Y dice, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ese es el mayor del conocimiento que podemos tener. Y entre alabarnos, ¿no es cierto?, por tener conocimiento humano, en conocer, alabar, ¿no es cierto?, poder decir, pucha, qué orgulloso estoy de conocer a mi Cristo. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano. El 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué mucho temor y temblor? Quizás porque Pablo, a pesar de todo su conocimiento, de todo su intelecto, de toda su sabiduría, él sabía que al transmitir el Evangelio, que al transmitir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no era sus palabras, no era con su sabiduría, no era eso lo que iba a tocar la vida de esas personas que no conocían de Dios, sino que él sabía que él debía ser usado grandemente, pero por el poder del Espíritu Santo en su vida, que todo lo que hiciera, que todo lo que hablara, que todo lo que saliera de sus labios fuera con poder, con fuerza, para que fuera tocando y quebrantando aquellos corazones en arrepentimiento, para que pudieran creer en Cristo. Y así es como nosotros, hermanos, debemos entregar el Evangelio con temor, con reverencia, para que podamos decir, oh Dios, úsame, soy instrumento tuyo, úsame para gloria y honra tuya, para que muchos más crean en ti. Porque si es con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, aunque sea el conocimiento literal de la palabra, ese conocimiento no va a tocar la vida de las personas si no es entregado con el poder de Cristo en nuestras vidas, con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo nos enseña, haciendo esa eminencia, haciendo con tanto, no sé, recorrido, ¿no es cierto?, conociendo a tantas personas, evangelizando a cuantos, a miles. Él tenía temor y reverencia delante de Dios. Y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él vuelve a recalcar aquí que sus palabras, ¿no es cierto?, no eran de humana sabiduría, no era lo que él conocía, no era lo que él quería transmitir, no era lo que él había aprendido quizás durante toda su vida, y quizás en el Evangelio siguió estudiando y aprendiendo, porque eso está bien para poder refutar, para poder tener respaldo, ¿no es cierto?, de lo que él dice delante de los demás. Pero dice que no era persuasiva. ¿Cuántas veces hemos visto que usan muchas, muchas circunstancias para poder llevar al Evangelio? Entre ellas, lo que más es usado es el emocionalismo, pero el emocionalismo ahí queda, es un momento y pasa. En cambio, cuando se entrega la palabra con el poder de Dios, con la llenura de su Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que eso no llega hasta ahí. Hay un cambio en las vidas de quien escucha, hay una transformación, y eso es el poder del Espíritu Santo. Aquí Pablo recalca una y otra vez que no es con esa inteligencia humana de traer. Se pueden traer de esa manera al cristianismo, ¿no es cierto?, a personas, pero no va a haber esa convicción de un cambio real en sus vidas, porque no ha sido entregada con el poder del Espíritu Santo. Y él decía que esa demostración la hizo a través, como decía, con poder por su palabra, porque nada de lo que salía de él era dirigido por sus labios, por su mente, por su corazón, sino que todo era dirigido por el poder del Espíritu Santo. Ahora, este poder es el que está de Cristo, el que murió en la cruz, el único que quería entregar. Como decía, era sencillo, no necesitan de sabiduría, no necesitan de conocer más allá. Lo que ustedes necesitan es de conocer a Cristo simplemente, de lo que significó esa muerte en esa cruz, de lo que significó esa resurrección para nosotros. Todo aquello está en Cristo. Si ustedes quieren tener más sabiduría, conozcan a Cristo entonces. Si ustedes quieren ver milagros, conozcan a Cristo. Si ustedes quieren, no sé, tener esa salvación, conozcan a Cristo. Si quieren tener una sabiduría más allá de la humana, conozcan a Cristo. Y esto era el mensaje que les quiso decir Pablo, ¿no es cierto?, al enviarle esta carta. No se desvíen, no busquen otra sabiduría, busquen de Cristo, todo está allá. ¿Hay algo acaso que nosotros como humanos podamos entregarle o añadirle a los escritos que nos dejó nuestro amado Jesús, a esas palabras tan sabias en su Evangelio? ¿Hay algo más que nosotros con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría podamos acrecentar, no sé, esa fe en los creyentes, o que actúe con poder en los creyentes? No hay nada. Pablo le hacía recuerdo: solamente aférrense, apéguense a Cristo, en Él van a tener todo lo que ustedes desean y mucho más de lo que buscan. Esto es para que nuestra fe entonces esté basada en el Evangelio de Cristo y no en la sabiduría humana. Para que vuestra fe, dice en el 5, no esté fundada entonces en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio no es entregado con la capacidad, entonces, hermanos, de nosotros, la que podamos tener con nuestras habilidades, sino que con el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que nos lleva a todo conocimiento. El hombre, a pesar de toda su sabiduría o intelecto, conocimiento, no puede comprender la palabra de Dios si no está el Espíritu Santo en él. Ni nosotros podríamos estar hablando ni enseñando si no está el Espíritu Santo en nosotros. El que nos lleva a los pies de Cristo, el que nos convence de pecado, el que nos hace arrepentirnos, el que nos hace seguir y cambiar nuestra vida en pos de seguir los caminos de Cristo, es el Espíritu Santo, y ese es el que obra con poder en medio nuestro. Ese fue lo que hizo levantar a la iglesia de Corinto en medio de todo eso, como le decía, un comienzo, en medio de todo ese pecado.
se levantó. ¿Por qué? Porque no fueron con las fuerzas de Pablo, no fue con su argumento, fue con el poder de Dios. Porque el poder de Dios, Él es el que cambia las mentes, Él es el que cambia los corazones. La mente, al tener la mente de Cristo, nos hace tener que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre, que podamos hacer lo correcto delante de Él. Dios es el que transforma a través de su Espíritu Santo. El poder de la cruz es más grande que cualquier cosa, que cualquier lugar donde podamos presentarnos. Que si usted dice, no, acá es imposible, ¿cuándo alguien se va a convertir si están rodeados de pecado? Pero acá el Señor nos hace recuerdo de que no es por nosotros que las personas se convierten o aceptan, ¿no es cierto?, a Jesucristo en sus vidas y aceptan ser salvados, ¿no es cierto?, por Él, por lo que Él hizo, sino que es por el poder de Dios, y que para Él no hay nada imposible, de que para Él no hay nada que Él no pueda hacer, no hay ningún corazón tan duro que Él no pueda tocar. Amén. Todo esto pasó con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de aquella iglesia de Corinto. Y ahora el Señor quiere que tengamos cada día, ¿no es cierto?, la mente de Cristo. De hecho, al recibir, aceptar a nuestro Cristo, tenemos su mente. Y al ser su mente, como les decía, hacemos su voluntad, agradamos a nuestro Dios. Y al tener la mente, tenemos también la inteligencia, la sabiduría. En definitiva, todo lo que necesitamos, hermanos, viene de Cristo. Todas las respuestas nuestras a esas inquietudes, Él se las dejó claras. Los judíos querían milagros. No hay mayor milagro que nuestro amado Hijo de Dios, ¿no es cierto?, se hizo hombre por cada uno de nosotros y murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Ese es el mayor milagro. Quieren sabiduría en todo lo que Él nos enseñó. Todo viene ejemplo a seguir, su vida y testimonio. No hay mayor testimonio, ¿no es cierto?, que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también somos justificados, vamos a ser glorificados, tenemos perdón, tenemos santificación, tenemos todo lo que deseamos viene de parte de Cristo. Por eso no debemos buscar en otro lugar, no debemos muchas veces mirar como un Dios o una eminencia a personas que son igual que nosotros, nuestra mayor aspiración es llegar a ser semejantes a Cristo, tener su mente, hacer la voluntad de nuestro Padre y poder entregar el Evangelio en forma sencilla, con poder. No necesita de tanto conocimiento ni de tantas palabras, rebuscadas. Solamente el Dios quiere que nosotros estemos llenos de su presencia, llenos de su poder, para poder transmitir lo que Él nos ha pedido. Y eso es buscándole a Él día a día, estando en comunión con Él, siendo obedientes, orándole, leyendo su palabra. Así nos vamos a nutrir espiritualmente y vamos a ser los hijos que Él quiere. Dios nos hace recuerdo entonces, hermanos, a través de esta palabra, de que ninguno se sienta sabio en su propia sabiduría. De que Él nos llamó a nosotros, a lo más vil, a lo más menospreciado, nos escogió, hermanos. Y nos escogió, hermanos, para poder glorificar su nombre y decir, oh maravilloso Cristo, tú eres el que ha hecho todo esto en mi vida. Sin ti nada podría haber hecho, nada podría haber cambiado en mí, si tú no hubieses actuado con poder y con gloria a través de mi vida. Para eso Él nos escogió. No escogió a los más sabios, hermanos, a los más inteligentes. Nos escogió a nosotros para que proclamemos su verdad, para que proclamemos su poder a través de nuestras vidas. Y por eso nos pide, hermanos, que nos preparemos día a día, que estemos llenos de su presencia, que cuando hablemos a alguien, esta persona pueda ser tocada por el poder del Espíritu Santo, porque somos nosotros los que debemos hacer aquello. Dios nos ha encomendado esta enorme tarea y hermosa tarea para llevarla a todos aquellos que no creen en Él. Así que, hermanos, esforcémonos día a día, proclamemos el nombre de nuestro Dios, seamos testimonio, que la sabiduría no sea la sabiduría humana la que hable a través de nosotros, sino que sea la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la ha dado al conocer a Cristo, a este maravilloso
Cristo, Rey de Dios, que murió por cada uno de nosotros y para que muchos más puedan conocerle. Hermanos, busquemos cada día más de Dios, no nos separemos de Él, no despreciemos lo que Él nos ha dado. Esto que Él nos dio en un comienzo y cuando le dijimos te vamos a seguir, vamos a cumplir lo que tú nos has hecho y vamos a ser esos hijos que se levanten en cualquier lugar y proclamen el Evangelio con autoridad, con poder, no en forma muchas veces penosa, hermano, muchas veces penosa, como vemos a hermanos que transmiten la palabra de Dios, pero no hay poder alguno en ellos. Y la culpa no es de Dios, es de nosotros, porque no hemos buscado de su presencia, porque no hemos dejado que Él guíe nuestra vida, porque no hemos dejado que aflore ese poder en nuestras vidas, no solamente para predicar su evangelio y su verdad, sino que para hacer todo lo que dijo que haríamos en su nombre. Veríamos milagros, podríamos orar por los enfermos y estos serían sanados. Así que, hermanos, busquemos de Dios, seamos llenos de su presencia y de su poder, porque así como Pedro fue usado en el Pentecostés siendo un pescador, hermano, siendo un pescador, Él fue usado, pero con poder. El poder de Dios habló a través de su vida y se convirtieron miles. Dios dice que nosotros también podemos hacer eso y es lo que Él desea para que muchos más vengan a su presencia y puedan estar junto a nosotros algún día, ¿no es cierto? Junto a nuestro amado Dios y a nuestro amado Jesucristo. Amén. Esa es la palabra que Dios me ha entregado. Y espero también que haya llegado y tocado sus vidas. Hermanos, ahora les invito a que cierren sus ojos y podamos orar y elevar una palabra a nuestro Dios. Amado Dios, siempre, oh Dios, te doy gracias, Padre bendito, por todo lo que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, por todo como tú hablas a nuestras vidas, cómo tú nos tocas, cómo tú nos llenas, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser cada día más semejante a tu amado Hijo Jesús, a hacer lo que Él hizo, a tener su mente, a pensar como Él, oh Dios, a no envanecernos con nuestro conocimiento, ni lo poco que podamos saber, oh Dios, porque eso es necio, oh Dios. Todo conocimiento, Señor, humano delante de ti, oh Dios, es necedad. Más el que conoce de tu sabiduría, porque le ha hecho creer en Cristo, ese sí que es sabio realmente delante de ti. Ayúdanos a ser sabios, oh Dios. Ayúdanos a hacer lo que tú nos has pedido. Ayúdanos a buscar de tu llenura, ayúdanos a buscar de tu Espíritu Santo día a día, ayúdanos a hacer ese testimonio fiel, oh Dios, delante, Señor, de los demás, para glorificar tu nombre, para honrarte, oh Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que un día dijimos que haríamos por ti, oh Dios. Ayúdanos porque tú nos necesitas y tú no nos necesitas, oh Dios, que seamos mediocres, esos hijos, oh Dios, que andan quizás por todos lados, oh Dios, mediocremente, dando incluso a veces hasta mal testimonio. Dios, líbranos de todo aquello, Padre bendito, porque tú no te lo mereces, ni tu Hijo amado Jesús, por todo ese inmenso sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a ser cada día, Señor, perseverantes en ti, a buscar de ti, a buscar, Señor, y hacer lo que tú nos has pedido y a estar llenos de tu poder, cosa que cuando hablemos y transmitamos de tu evangelio, no seamos nosotros hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a través de nuestras vidas. Oh Dios maravilloso, perdónanos por todo lo que no hemos hecho y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. Llénanos de tu presencia, ayúdanos a buscar cada día más de ti, oh Dios, y agradar con toda nuestra vida, oh Dios, tu ser, porque eso es lo que tú te mereces y mucho más. Gracias, Padre amado, por habernos escogido y por tener este privilegio, Dios, de entregar tu evangelio a otros. Y todo esto, oh Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos infinitamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y sabemos que no es una fuerza humana, sino a través del poder del Espíritu Santo podemos predicar su palabra. Amén. Bueno, les dejo invitados, hermanos, para el próximo domingo a un culto nuevamente hacia nuestro Dios. Amén.
ante tu poder.